hermanos, un gusto que podamos continuar con estos talleres. Gracias por haber compartido con nosotros este momento y espero que todos podamos también participar. La experiencia con el otro taller fue muy interesante, muy importante, y yo también quisiera que ustedes puedan, como les digo, participar. Los hermanos que hicieron la exposición de las conferencias ya tuvieron su oportunidad para hacerlo, pero a mí personalmente lo que me gusta es que podamos ahora sí conversar entre todos. Entonces yo sí les voy a pedir que opinen y que por favor podamos intercambiar aquí y sacar enseñanza entre todos. Voy a pedirles por favor que primero oremos para pedir la guía y la dirección del Señor. Padre Santo, gracias te damos por este día, gracias por este momento que podemos continuar con las conferencias y los talleres. Gracias porque tú estás aquí con nosotros, por la predisposición para poder participar, y pedimos que todo sea para honra y gloria de tu nombre. En ese nombre oramos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, voy a seguir más o menos lo que estuve haciendo con el otro taller, con el otro grupo. De las conferencias y del primer taller que ustedes ya participaron, ¿ha habido algo bueno? ¿No ha habido algo bueno? ¿Ha habido alguna enseñanza? ¿Les ha impactado? ¿Les ha llegado? ¿Qué piensan ustedes, hermanos? Ahora les toca hablar a ustedes. Cric, 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 cric. O nadie se atreve a decir nada. ¿Por este lado? ¿Por este otro lado? ¿O todo estuvo tan claro que, como el agua, ¿no es cierto? ¿Alguien? ¿Cuál fue su impresión? Y veo bastantes chicos jóvenes también. A ver, hermano, por fin. La verdad que todo está basado en la verdad de la palabra. Cada vez que lo recibimos vamos aprendiendo algo. Lo importante es que cada uno de nosotros lo que conocemos, lo que Dios nos ha revelado, que vayamos aplicando, compartiendo con las personas que viven en cada uno de nosotros. Y sobre todo para que sea de servicio para la iglesia, y que es fundamental que la iglesia vaya fortaleciéndose, vaya creciendo y madurando espiritualmente. Gracias, hermano. Por este lado, ¿alguien se anima? ¿O alguien de este lado también? ¿Qué les ha parecido? ¿O solamente fue algo más que hicimos en estos días? Solamente participamos, y qué bueno que celebramos el Día de la Reforma, pero sí, hermana, qué gusto. Ya. Qué bueno, qué bueno. El otro grupo se me fue por ese lado. Y yo voy a hablar sobre el tema de la iglesia, pero querían enfocarse en ese tema de los hijos. Entonces ahorita van a poder hablar mucho sobre ese tema. Nosotros vamos a hablar, sí, un poquito sobre los hijos también, pero vamos a hablar básicamente sobre qué es lo que la iglesia debería hacer, o de qué manera la iglesia debería hacer. Yo quiero tomar, hermanos, un artículo que leí en internet, y va básicamente con lo que usted menciona sobre la educación. Pero a partir de eso vamos a ir estableciendo algunas cosas interesantes. Y habla de un maestro que estaba en un colegio cristiano y empezó a vivir esa experiencia de enseñar en un colegio cristiano. Y él se dio cuenta de la magnitud de lo que estaba haciendo o en donde se estaba involucrando, y se daba cuenta de las necesidades de los alumnos. Y una de las cosas que él se dio cuenta era que los líderes de los colegios, los padres, los pastores, los ancianos, tienen una gran responsabilidad. Esa responsabilidad es la de atender y velar por una educación bíblica para los jóvenes, para los niños. Toda persona tiene derecho a ir desarrollando un concepto de educación para su vida. Y en el mundo, la mayoría del pensamiento de la educación es muy escueto. Se piensa que con tener un título, con tener un diplomado, con llegar a un grado profesional,
ya lo hemos conseguido. Pero nosotros vemos en la iglesia que eso no es el último fin, sino que hay algo que es más importante que eso, y es la educación en la palabra, la educación bíblica que debemos dar a quienes nos rodean. Por eso quiero entrar y les invito a que abran sus Biblias en uno de los textos que seguramente lo vieron con mi hermano Fred. Uno de los textos más contundentes referentes a la educación. Y está en Deuteronomio capítulo 6, versículos del 4 hasta el 9. Yo conversé con Fred y él me dijo, yo voy a hablar sobre este pasaje. Yo dije, está bien, voy a hablar sobre este pasaje. Y quiero leerlo para que lo tengamos en mente, ¿no es cierto? Y miren la profundidad de este pasaje. Dice Deuteronomio 6, del 4 al 9, versículo 4. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Pero qué importancia que viene con el versículo número 5, si usted le pone atención. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Le hace recordar algún pasaje? ¿Le hace recordar o le lleva hacia algún otro texto? Yo creo que sí, al Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Dejémoslo ahí, no nos vayamos todavía. Pero, ¿qué dice el versículo 6 respecto de los otros anteriores? Y estas palabras, esto que se encuentra aquí, que yo te mando hoy, ¿estarán en dónde? Estarán sobre tu corazón. ¿Y qué cosa? Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas el domingo en la iglesia. En la escuela, no. ¿Cuándo dice? Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Y qué más? Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué importante que es este versículo. Es, como les decía, uno de los textos más contundentes para indicar que la educación, la enseñanza bíblica proviene de dónde, o dónde debe ser el inicio. En el hogar, en la casa. Pero yo solamente menciono esto porque ustedes ya vieron eso en el taller anterior con Fred. No voy a involucrarme en este tema. Yo quiero ir un poquito más allá. ¿Cuál es un segundo actor dentro de lo que es la enseñanza? Es la escuela o el colegio. Debería ser. Así como el hogar, la escuela es un medio de formación para la persona. Y miren, vuelvo y repito, debería ser. ¿Cómo están los colegios hoy en día en nuestra ciudad y en nuestro país? ¿Son colegios en donde realmente se comparte la palabra del Señor? ¿Son colegios en donde podemos enviar a nuestros hijos y donde realmente podemos estar o tener la certeza y la garantía de que ellos van a aprender del Señor? Yo les preguntaba a mis hermanos en el otro grupo, ¿tenemos colegios reformados? Luis Carlos hacía esa pregunta. ¿Dónde están las escuelas? ¿Dónde están los colegios? ¿Dónde están las universidades reformadas en nuestro país? Y no soy igual que de guapo que Luis Carlos, ¿no? Pero él hacía así. ¿Dónde están? San Pablo tiene una, ¿no es cierto? Están desarrollando. ¿Sí? Pero de ahí el resto no hay. Por eso debería, porque no tenemos, debería ser importante tener en cuenta las escrituras en el proceso de formación de cada estudiante. Las escuelas no deberían menospreciar la sabiduría bíblica. ¿Pero qué es lo que encontramos ahora en las escuelas y en los colegios? No quieren a Dios en las escuelas y en los colegios. Quieren a Dios fuera de las escuelas y de los colegios. Un hermano me contaba y decía, no voy a decir el nombre, yo le puse a mi hijo en un colegio cristiano, y por eso digo cristiano, así, ¿no? La lista de útiles al inicio del año, una Biblia. Ah, qué bueno, decía. Este colegio sí me está gustando y está interesante para mi hijo. Se acabó el primer quimestre, nunca abrieron la Biblia. Colegio cristiano. Entonces, ¿qué garantía tenemos de que
Si ustedes ya vieron que los padres son los responsables de educar a los hijos en la casa, tenemos un puntal afirmado ahí. ¿Qué pasa cuando los padres no son o no toman esa responsabilidad? ¿Qué pasa cuando los padres dejan eso a la escuela o a la iglesia? Porque esa es otra de las cosas. ¿Cómo les va a ir a esos jóvenes, a esos niños, si no tienen esa preparación y esa educación? Y mire lo que dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que es otro pasaje muy conocido, ¿no es cierto? Por eso es que digo esto y reafirmo. La escuela es un medio de formación para la persona. Debería tener en cuenta las sagradas escrituras en el proceso de formación de las personas, de los chicos, de los jóvenes. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Dice, toda la escritura, toda, ¿no es cierto?, es inspirada por Dios. ¿Y para qué es útil la escritura? Sabemos, conocemos. Es útil para enseñar. Miren, lo que estamos hablando, para enseñar, partiendo de la escritura. ¿Para qué cosa? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Son pasajes conocidos, hermanos. Son pasajes que los sabemos hasta de memoria. El problema está en cómo es que esos pasajes los plasmamos y los ponemos en práctica en nuestra vida diaria. ¿Quién no sabe Deuteronomio 6 del 4 hasta el 9? Todos creo que lo sabemos. ¿Quién no sabe este de 2 de Timoteo 3, 16 y 17? La educación fundamentada en los principios bíblicos tiene su origen en el conocimiento de Dios. Por ello, la educación tanto en el hogar como en la escuela no deben dejar de ser integrales. Y miren, utilizo mucho esto, no deben, porque es algo que no está pasando en nuestra sociedad. Es algo que no está pasando. ¿Cuál es el tercer puntal fundamental para la educación? Tomando este ejemplo de los chicos y de los jóvenes. ¿Qué nos queda? La iglesia. Es importante que nosotros en la iglesia eduquemos a los jóvenes, a los chicos y al resto de hermanos que están participando o asistiendo a la iglesia. Le invito a que veamos otro pasaje y ahí sí vamos ya a conversar. Romanos 12:2 también es un pasaje muy conocido. Algunos ya de memoria conocen ese pasaje, ¿no es cierto? Romanos 12:2, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué importante, qué maravilloso sería que pudiéramos tener lo que ustedes ya conversaron. En casa, enseñanza bíblica. En el colegio, una buena enseñanza también sustentada en la palabra del Señor. Y la iglesia que también haga eso. Sería lo ideal. ¿Pasa eso o no pasa eso? ¿Cuál es nuestra realidad? El hogar, la escuela y la iglesia son medios que capacitan a los padres, a los hijos, a las personas en general para ir perfeccionando el carácter y contemplar una educación integral en el mundo venidero. Debería ser eso, pero no sucede eso, hermanos y hermanas. ¿Cómo estamos ahora? ¿Se educa a los chicos en las casas? ¿Cuál fue el resultado del taller anterior? A ver, alguien que me diga más o menos qué enseñanza sacaron del taller anterior. ¿En qué quedaron? ¿Tablas? ¿Empates? Ya, cultos familiares. Pregunto, hermanos, ¿hay cultos familiares en sus casas? Unos sí, otros no, otros. ¿Y eso qué será? ¿No es cierto? ¿Qué más?
Ok, gracias. Pero de eso hablaba también el hermano Pablo, que nosotros tenemos que amar a Dios para que nosotros también amar a Dios. ¿Cómo vamos a dar a otros lo que no hemos recibido a nosotros, no es cierto? La iglesia tiene que capacitarnos a nosotros, que prepararnos para eso. Estamos diciéndoles, padres, enseñen a sus hijos, pero ¿y si los padres no son preparados de parte de la iglesia, cómo lo van a hacer? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Algo más que les haya quedado del taller anterior? ¿Sí? Yo pienso que estamos uniendo las tres cosas, Así es. iglesia, padres y colegios. Pero para mi forma de ver, la responsabilidad no está en sus casas con sus padres. Porque si bien es cierto que en los colegios no les están enseñando eso, en la iglesia tal vez haya un poco de enseñanza. Porque hoy en día tenemos unos jóvenes muy desobedientes. Entonces yo para mí en lo personal, eso sale de la casa. Ok. Por eso, hermanos, gracias. Por eso este era el taller número 1, por así decirlo, al principio. Ustedes recibieron, como quien dice, en orden. ¿Sí? Yo hablé en el otro grupo, la segunda parte. Yo concuerdo con lo que usted menciona, hermana. La casa es el primer lugar en donde los chicos tienen que ser discipulados. No solo enseñados. Voy más allá. Tienen que ser discipulados. Y la pregunta es esa. ¿Están los padres discipulando a los hijos en sus casas? Miren, no estoy solamente diciendo están enseñándoles la palabra del Señor, están orando después, no. ¿Están realmente discipulando los padres a sus hijos en las casas? Mi percepción personal de lo que he podido ver y de lo que he podido darme cuenta es que esa es una de las grandes fallas que tenemos en las iglesias reformadas, presbiterianas, y me atrevo a decir en la iglesia evangélica y cristiana en general. ¿Qué es lo que la iglesia o qué es lo que los padres dicen? Les envío a los chicos a la iglesia, a la escuela dominical, para que la escuela dominical les enseñe lo que yo debería enseñarles. O lo que yo no puedo, o lo que yo no sé. ¿Qué es lo que hace el mundo normalmente? Yo le envío a mi hijo, a mi hija al colegio para que me lo den, ¿qué cosa? Educando. Porque trabajo mucho, porque no tengo tiempo, porque tengo que hacer otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, en la escuela que me den educando a mi hijo. Y ese es el serio problema que tenemos ahora en la educación. Y si ven que eso que se da en el mundo sutilmente se va metiendo en la iglesia, los padres no estamos discipulando a nuestros hijos. Y estamos dejando esa responsabilidad en la iglesia. Y yo a veces he escuchado padres que dicen después, ya los hijos, como usted decía, medios complicados, ya cuando los tienen 15, 16 años, 17, que ya no quieren, ya no es como, a ver, vamos a la iglesia, ¿no es cierto? Este domingo nos vamos a la iglesia, ya llegan a esa edad y dicen, es que ya tengo que hacer deberes, es que ya tengo que hacer, es que tengo que atenderlo, ya empiezan a poner ciertas barreras, ¿no es cierto? ¿Y qué dicen después los padres? ¿No vienen con los chicos? No pudieron venir, que esto, que lo otro, que por acá. Y después, cuando ya desaparecieron, es que la iglesia no hizo nada por mis hijos. Yo he escuchado esas frases. Y no me estoy inventando. Y veo que ustedes están asintiendo y están diciendo, eso mismo pasa. Por eso es que el primer taller era súper importante. Inicia en casa. Pero ¿cómo inicia en casa? ¿Con quiénes? Con los padres. Pero ¿cómo van los padres a dar si ellos no reciben? Entonces ahí entra la iglesia. Ahí entra la iglesia en donde tiene que capacitar a los padres. En donde tiene que enseñar a los padres. En donde tiene que cosa? Que discipular a los padres. Por eso regresemos a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio, capítulo número 6, versículos del 4 hasta el 9, ¿no es cierto?
Y el versículo 5 particularmente es el que me gusta a mí de esta parte. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿A qué les hace acuerdo a qué les recuerda este pasaje? ¿A dónde nos lleva este pasaje? ¿Dónde han escuchado estas mismas palabras? ¿En dónde? ¿Perdón? Éxodo 20, sí, ok. Pero voy al Nuevo Testamento, les doy una pista. En el Nuevo Testamento, ¿en dónde? Mateo, ¿qué capítulo tiene? Mateo 22, versículo número. Déjeme verle, por aquí lo tengo. Mateo 22, versículo 34 al 40. Ustedes se me adelantaron al otro grupo. El gran mandamiento, ¿no es cierto? Mateo 22, del 34 hasta el 40. Miren cómo se va relacionando el Antiguo Testamento, que era la enseñanza para el pueblo judío, y nos lleva hacia las palabras que el Señor Jesucristo dijo. Cuando le preguntó un grupo de fariseos que había hecho callar a los saduceos, se juntaron, y uno de ellos, que era intérprete de la ley, le preguntó tentándole al Señor: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Pero el Señor Jesucristo no lo dejó ahí. El Señor Jesucristo fue más allá y les dijo: este es el primero y grande mandamiento, en el versículo 39, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Entonces, como iglesia, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué harían ustedes? Ya hemos hablado, pero ¿qué harían ustedes para que la iglesia sea un agente eficaz en la educación? ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo están ustedes? Comprometerse con la obra. ¿Qué más? ¿Qué podríamos hacer? Siendo de un buen testimonio. Ok. ¿Otra cosa más? Siendo obedientes a la palabra. Muy bien. Yo creo que en el diagnóstico de alguna manera ya está dado un precedente, ¿no es cierto? Vemos que no se puede transmitir educación si no se ha recibido. Ya, ajá. Pero sin duda también ahí hay una, digamos, una deficiencia de quienes a veces demandan que la iglesia se encargue responsablemente de educar a sus hijos, porque ni ellos mismos como creyentes se comprometen a asistir a la formación que como padres deben obtener en la iglesia. Así es. Entonces, esa conexión muchas veces no se produce porque los padres no adoptan un compromiso firme en la formación teológica o en el conocimiento bíblico para poder usar ese conocimiento y aplicarlo como enseñanzas prácticas incluso dentro de su propio hogar. Entonces, otra vez, el círculo no se puede cerrar si los padres no asumen el compromiso. O sea, vamos a quedar simplemente como una retórica de esta necesidad de hacerlo, pero sin que los padres asistan a los cursos, a las capacitaciones que se brindan en la iglesia no puede tener una iglesia sólida en cuanto al conocimiento de Dios, porque los padres no están complementando la tarea en sus casas. Entonces yo creo que ahí tal vez el llamado es a nosotros como padres a ejercer una intencionalidad en mantener nuestro compromiso para poder adquirir el conocimiento que la iglesia nos ofrece a través de la formación y poderlo comunicar a nosotros. Gracias, hermano. ¿Qué nos está diciendo ahí, resumidas cuentas? El hogar y la iglesia tienen que trabajar en conjunto. La iglesia y el hogar tienen que trabajar en unidad. Y a veces no pasa eso. A veces trabajamos la iglesia por un lado y los hogares por otro lado. Y eso cuando trabajamos. A veces solamente trabaja la iglesia y otras veces solamente trabajan los hogares. Cuando debemos trabajar en conjunto los hogares y la iglesia. ¿Alguien más, hermanos? Sí, Carlos. Yo
Yo creo que es importante que la familia esté involucrada en el crecimiento completo de la iglesia. Que una familia dominguera jamás podrá ayudar en el crecimiento de sus hijos. Y tampoco esto ayudaría para que la iglesia pueda llevar a eficacia el trabajo del discípulo. Si tú llevas a tus hijos el domingo media hora a una escuela dominical, no esperes tener un buen resultado. Cuando hay en el transcurso de la semana actividades y tú los dejas en la casa, vienes solo, o por último prefieres no hacerlo. Dos, el trabajo de la iglesia está establecido. Creo que la mayoría de iglesias establecemos un proyecto de discipulado, pero muchos de nosotros vamos con nuestros hijos y les llevamos con juguetes, les llevamos con comida, les llevamos con distracción para que ellos nos dejen a nosotros escuchar la palabra y ellos no. Entonces la iglesia no puede ejercer un buen trabajo de discipulado porque nosotros como padres no estamos haciéndoles entender a nuestros hijos que esto no es importante. Adicional a lo que comenta el hermano, solo quiero decir que si hubo algo que rescató la reforma es el hecho de que la Biblia puede ser entendida hasta por un niño. Entonces si nosotros insistimos en que hay actividades en las que nuestros hijos, porque son demasiado pequeños, porque pueden generar distracción, no participen con nosotros, ellos pueden entender que sencillamente no pueden comprometerse con ellos. Otra cosa es que a veces tú puedes delegar a tus hijos, vayan, hagan, acompañen, pero tú no estás siendo, como alguno de los hermanos ya mencionó, ese ejemplo que muestra ese compromiso. Entonces, si para mí las actividades de la iglesia no es legalismo, sino que tienen un significado en mi crecimiento espiritual, es evidente que yo voy a estar ahí como cabeza de mi hogar. Y si eso es así, mis hijos entienden que como familia cristiana, la iglesia está como en nuestro ADN. Entonces nosotros estamos en torno a las actividades de la iglesia. No puede haber, me imagino, ¿no? Habrán excepciones, no estoy siendo tan tajante. Pero la idea es que mi hijo sabe que hay una actividad a la cual debe ir. Él debe acompañarme, él debe estar conmigo en un culto, él debe estar conmigo en una capacitación, él debe estar conmigo en la formación, porque esto es lo más importante. Entonces, ¿cómo le pido yo a mi hijo que haga eso si no ve que yo estoy haciendo eso, ¿no es cierto? ¿Y cómo le pedimos eso a otras personas del común de la gente, de la iglesia, si es que no ven que el que está al frente no está involucrado en eso? ¿Por allá querían decir algo? Bueno, sí, de parte, algo similar a lo que decía mi hermano en este momento, que debemos de dejar de ser cómodos y debemos de dejar de delegar a otras personas nuestras obligaciones. En este caso, nuestros hijos sería parte fundamental. Tenemos que ver que la prioridad aquí es Dios. Ya. Entonces, si nosotros trabajamos en este primer ministerio, que es nuestro hogar, obviamente se nos va a hacer un poco más fácil trabajar también en la iglesia y ellos van a ver eso como una visión también a futuro en la vida de él. Pero nosotros, como decíamos anteriormente, también con el testimonio que nosotros pongamos, practicando lo que dice la palabra de Dios. Y como tuvimos también en el anterior taller, como él decía, tal vez en algún momento no tuvimos esa costumbre, pero ahora nosotros tenemos la gracia de Dios y la bendición de conocer la palabra de Él. Entonces tenemos aquí nuestro instrumento para alimentarnos y alimentar a los que están al centro de verdad. Entonces no hay ningún pretexto para no poder seguir guiando a nuestro futuro, que es en la familia y también en la iglesia. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Se están animando ya a participar. Hay muchas cosas que podemos hacer, hermanos. Y cada iglesia, cada familia puede y debe hacerlo. Pero hay algo que el Señor nos enseñó y ustedes ya lo han dicho. Vamos a Mateo 28, 18, 19 y 20. Eso es lo que tenemos que hacer, así de sencillo, miren, así de fácil. Y ustedes conocen, miren, los pasajes que yo les he mencionado en este momento, ustedes los conocen y algunos los conocen hasta de memoria. Hasta yo también los conozco de memoria. ¿Cuánto tiempo nos queda, hermano? 20, ya, ok, listo. Acompáñenme a Mateo 28, del 18 al 20. Miren, eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Si ustedes vieron en casa que, como bien lo dicen, es el primer ministerio que tenemos. Incluso dentro del hogar,
¿Cuál es el primer ministerio del esposo y de la esposa? Entre ellos, luego los hijos, y de ahí vienen el resto de cosas. Y el Señor Jesucristo, ¿qué les dijo a sus discípulos? Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces ahí viene lo que la iglesia tiene que hacer, miren, así de sencillo. Versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué dice el versículo 20? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y la promesa del Señor: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia: discipular a las personas. Entonces, ¿qué me mencionaron ustedes hace un momento? El compromiso, la fidelidad, el ejemplo, el buen testimonio, tener un buen programa. Sí, todas esas cosas tenemos que hacer. Y podemos. Y de hecho algunas iglesias y algunos hermanos ya lo hacen. Otras tal vez no lo hagan. Una seria deficiencia en ese sentido. Pero el Señor nos manda así de sencillo a hacer discípulos. Ahora, aquí viene la clave del asunto. ¿Por qué es que no respondemos al compromiso? ¿Por qué es que no respondemos a la fidelidad? ¿Por qué es que no respondemos a los planes, a los proyectos, a los programas? Ser un discípulo es algo que demanda muchísimo tiempo. Ser y hacer un discípulo es algo que demanda muchísimo tiempo. Y ustedes han escuchado cómo estamos hoy día. No tengo tiempo. Y ahí viene lo que les decía al principio. Padres, ¿estamos discipulando en nuestro primer ministerio a nuestros hijos, en nuestros hogares? Sí, yo quiero que mis hijos sean discipulados. Yo quiero que mis hijos sean seguidores del Señor Jesucristo. Si ustedes ven el pasaje de Mateo 22, 24 al 30, ¿de qué nos habla? De los dos grandes mandamientos y de la relación que hay entre Dios y el hombre y la relación que hay entre nosotros. Entonces, yo puedo tener todas las ganas de ser discípulo, de hacer de un discípulo y de que mi hijo sea discípulo, pero la pregunta es esta, y les hacía referencia al tiempo, que hoy no lo tenemos. ¿Se está usted como padre o madre relacionando con su hijo? Carlitos, como decimos, yo les amo a la iglesia San Pablo, le amo a tu iglesia, pero nos vemos de aquí el otro año, ¿no? Qué buena relación que mantenemos con la iglesia San Pablo, por así decirlo. Dagoberto, le amo a la iglesia La Gracia. Somos hermanos en la fe, nos estamos ahí apoyando. Pero ni nos conversamos, ni nos relacionamos, ni sabemos lo que les pasa a ellos. Pero les amo. ¿No pasa lo mismo en nuestros hogares? Esposo y esposa, ¿cómo está su relación con su esposo o con su esposa? Excelente, dice, qué bueno. ¿Ya? Padres e hijos, ¿cómo está su relación entre padres y entre hijos? ¿Cómo le demuestro yo el amor a mi esposo o a mi esposa? Relacionándome con ella, pues. ¿O será que le mando un mensaje de WhatsApp para que sepa que sí le amo, ¿no es cierto? Y me deja en visto, lo peor todavía, ¿no es cierto? Me hace sufrir ahí. Ese es el problema que tenemos ahora, hermanos. Que sabemos lo que hay que hacer. Sabemos que hay programas, sabemos que hay el compromiso, sabemos que tenemos que ser fieles con el Señor, pero no nos estamos relacionando muchas veces ni con el Señor, mucho menos con aquellos que queremos que sean discípulos del Señor. Ese
este pasaje del gran mandamiento es muy importante en nuestras vidas. Si no hay una buena relación con el Señor, no va a fluir el amor del Señor hacia nosotros y no va a fluir el amor del Señor hacia quienes nos rodean y hacia quienes nosotros estamos diciendo y llenándonos a veces la boca de que les amamos en el Señor. Pero cuando me pide algo o cuando necesita ayuda, no puedo ayudarte. Anda nomás que otros te ayuden. ¿Cómo están sus relaciones, hermanos? Este pasaje nos habla a cada uno de nosotros. ¿Cómo está mi relación vertical con el Señor? Y hay gente que piensa eso, que estando bien con el Señor es suficiente. Por eso el Señor Jesucristo en Mateo 22, 34 al 40 dijo, la relación conmigo y la relación con quienes les rodean. Y esa relación con quienes nos rodean la desarrollamos como iglesia, enseñando lo que nos decían en las conferencias a través del discipulado. Yo les invito a pensar, hermanos, ¿cómo ha sido su experiencia en la iglesia donde usted haya estado? En esta iglesia o en la iglesia de donde venga, en San Pablo, en La Gracia, en Cristo Vive, están también de Palabra Viva, en San Marcos, en cualquier otra iglesia. ¿Cómo ha sido su experiencia de discipulado en esa iglesia? ¿Usted ha tenido un verdadero discipulado? ¿O usted ha discipulado a alguien verdaderamente? Yo hablaba con un hermano hace unos pocos días y me decía, sí, es que el programa de discipulado dura 1 año formalmente. ¿Y el resto de la vida? Se acabó el año y se acabó el discipulado. Para el que estaba enseñando me sonó como, qué bueno, se acabó ya, ahora sí, puedo dedicarme a otras cosas. Acabé, ¿no es cierto? Y para el que estaba siendo discipulado, se quedó ahí a medias. Si nosotros realmente tuviéramos un discipulado como el Señor nos pide, caminar con esa persona, estar con esa persona, no solamente coger el libro y decirle, a ver, este curso vamos a desarrollar y nos vemos el día miércoles y vamos a estudiar este libro, sino conversar, hacerse amigo de esa persona. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces en las iglesias yo creo que somos muy amables, somos de lo más agradables, pero podemos realmente darnos la vuelta y el que está a mi lado decirle, te amo en el Señor. No lo conocemos. En la iglesia no los conocemos. Nos reunimos todos los domingos, cantamos juntos, estamos juntos. No nos conocemos. No hay relación. ¿Ven lo importante que es el relacionarnos? Si no hay esa relación entre nosotros y con el Señor, entonces lo que hacemos es, qué bonito, hicimos conferencias de la Reforma, pero nos vemos de aquí al otro año. Qué buena forma de relacionarnos que tenemos. Qué bendición que vamos a tener de esa manera, ¿no es cierto? Yo les animo a preguntarse a sus hermanos, ¿cómo está su relación con el Señor? ¿Cómo está su relación con quienes le rodean? ¿Cómo ha sido su discipulado? ¿A quién está usted discipulando? Yo creo que uno debería ser siempre discípulo del Señor y uno siempre debería estar discipulando a alguien más. Y empezando por la casa. Los que tenemos hijos, empezando por nuestros hijos. Y cuando ya nuestros hijos tienen su edad suficiente y forman sus hogares, buscar otras personas para... Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Y ahí viene no solamente el mandato. Es un mandato. La Gran Comisión es un mandato, es una ordenanza de parte del Señor. Pero hermanos, nosotros tenemos el gran privilegio de cumplir esa Gran Comisión. No nos damos cuenta de eso. A veces lo vemos como, ya viene el curso de discipulado. ¿Y ahora con quién me tocará? Y ojalá me toque con uno con el que me lleve bien. Porque a veces en las iglesias pasa eso. Ojalá no se siente por aquí tal o cual, sino que se siente en el otro ladito nomás, ¿no es cierto? Con mi grupo sí me gustaría, con el que él sí me lleva bien, qué gusto que le voy a poder discipular o que me va a poder discipular. ¿Qué les parece?
¿Algún comentario o no hay comentarios? Yo ya he hablado. ¿Qué les parece? Sí, hermano. Es fundamental, estamos hablando de cumplir ese mandato de Dios, de la fe. ¿Cierto? No es opcional, no es un mandato, no es solamente para líderes, pastores, padres, es para todos, para todos. Y empezando por casa, pero a veces nosotros no comprendemos una razón fundamental. La palabra es perfecta, ya está ahí. ¿Quién necesita prepararse? Es la persona que va a impartir. Si no usamos el Evangelio, pero si no compartimos el Evangelio, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Lo fundamental es una vida de oración. ¿Qué difícil es? Leo la palabra, podemos escuchar un mensaje, podemos escuchar, ver una cosa, podemos recibir, pero póngase a orar. Póngase a orar. Lo que usted decía, le echamos la culpa al tiempo. Ese es otro punto, hermano. Mire, y solamente ahí. Culto de oración. ¿Cuántas personas asisten al culto de oración? Debería ser uno de los cultos más llenos dentro de la iglesia. Me falta esto, necesito lo otro, ¿no es cierto? Le pido al Señor. Ya, hermano, entonces oremos. Llegará el hermano a la oración. A mí me pasa muchas veces, hermano, por favor, oren, no alcancé a llegar, estoy en esta, por favor, oren, hermanos. No sé si les pasa eso a ustedes. ¿No es cierto? Sí. ¿No es cierto? Sí, yo también a veces me da ganas de hacer la oración por celular. Lo que usted dice, perdón que le interrumpí. Y eso se ve, o sea, hay iglesias, una iglesia de 4 o 5.000 personas, hicieron oración en la tarde 4, y 5.000 personas, 4. Es difícil, pero vamos en la casa, y póngase a orar papá y mamá. Otra cosa que decimos a veces, bueno, dentro de la vida de oración va a terminar que vamos a hacer el testimonio. Pero a veces como que usted dice, no sé qué hacer. Digo, el culto de oración viene, porque a veces pensamos también que el resultado depende de nosotros, el resultado es de Dios. Es el resultado cumplimos. Yo digo que como pastor, como líder, si viene uno siente, porque Dios va a hacer. Porque dice, no es tu capacidad intelectual, no es yo me he preparado, todo, porque es Dios, dice, no es con la fuerza, sino es con mi espíritu que va a dar. Y los resultados es de Dios. Ahí viene de nuevo el compromiso. El compromiso es porque estoy obligado o porque realmente quiero estar con el Señor. Dos cosas. Lo importante es eso, de que nosotros debemos estar pensando en esto y ganar esa alma donde estemos. Jesús fue a Mateo donde estaba el trabajo. Quizás es el trabajo. Es donde más pretexto pone, más excusas ponemos. No viene a nada. Y otra cosa, porque en las iglesias pues, estamos viendo como los hermanos cristianos evangélicos del domingo. No debe medirse la iglesia por la cantidad que vive el domingo. No, la iglesia debe medirse por la cantidad de gente que trabaja de lunes a sábado, no del domingo. Eso es importante, porque tenemos que estar apoyando la obra. Hay la importancia de las relaciones. Hay la importancia de que yo me conozco con mi familia, con mis hermanos, no solo el domingo, sino durante la semana. Que si esa persona tiene una necesidad, o si yo tengo una necesidad, le puedo llamar a mi hermano Carlos, que es a quien más les conozco de ustedes, y decirle, Carlos, me está pasando esto, ayúdame. Y Carlos también me puede llamar a mí, o a Dagoberto, o a cualquier otro hermano. Pero ¿qué pasa? Espero al domingo, porque ¿qué pasaba antes? Antes decíamos los católicos de domingo, ¿no es cierto? Y ahora los cristianos de domingo también hay. Nos vemos cada domingo nada más. Y eso sí fui el domingo. Si no se me pasó y me dediqué a otra actividad. ¿Alguien más, hermanos? ¿Todo claro? ¿Les ha puesto a pensar? ¿No les ha puesto a pensar? ¿Cómo está su relación con el Señor? ¿Cómo está su relación con quienes les rodea? Y si ustedes se ponen a ver las relaciones que tenemos, empezando por casa, empezando por nuestros amigos, sus familiares, la gente de la iglesia, hay tanto trabajo para hacer.
Hay tantas personas a las que podemos llegar, pero preferimos a veces dedicarnos a otras actividades. Miren cómo fue, y vemos algunos ejemplos de la importancia del discipulado. El Señor Jesucristo ¿dedicó o no dedicó tiempo a discipular a sus discípulos? Aunque suene redundante. ¿No es cierto? Eso es. Porque el discipulado no es únicamente lo que, como ahora entendemos, un mentoreo o un coaching o alguna cosa así. El discipulado es lo que usted menciona. Caminar con la persona. Preocuparse por la persona. Interesarse por la persona. ¿Qué va a demandar? Tiempo. Esfuerzo. Sacrificar cosas que tal vez uno pensaba o decía que iba a hacer y ahora tiene que dedicarlos a otras cosas, a otras personas. El relacionarse. Si no hay relaciones entre nosotros, hermanos, no vamos a poder, por más buen programa que tengamos diseñado, por más buen programa que digamos, aquí está este programa que lo implantamos o lo modificamos o lo amalgamamos a nuestra iglesia. Si no vamos a poder tener realmente relaciones entre nosotros, no va a funcionar. Recuerde Pablo, cuando fue llamado por el Señor Jesucristo. No, Pablo no es que ya, cuando fue llamado inmediatamente empezó a predicar. ¿Cuánto tiempo tuvo que estar Pablo preparándose? Algunos años, ¿no es cierto? Recuerde cómo Pablo le escribe a Timoteo. Y cómo Pablo estuvo acompañándole a Timoteo. Entonces, hermanos, esto es para pensar. Esto es para realmente poner delante del Señor y para que cada uno de nosotros tome en cuenta. Las conferencias de hoy en la mañana nos hacen ese llamado, que nuestra herencia reformada de la educación es muy importante. Pero si nosotros no tenemos esa relación entre nosotros mismos, va a quedar en algo teórico. Tenemos que llevarlo a la práctica. Y la única forma de hacerlo es a través del discipulado. Hemos terminado, hermanos. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario. Si no, creo que hemos terminado y finalicemos con una palabra de oración. Padre Santo, gracias te damos por este tiempo. Gracias por este momento. Gracias, Señor, porque Tú estás con nosotros. Señor, gracias por este día en que todas estas actividades que hemos realizado, estas conferencias, estos talleres, han sido para beneficio nuestro, porque hemos aprendido más de Ti, porque estamos buscando de Tu presencia. Pero también, Señor, han sido enfocados en darte a Ti la honra y la gloria que solamente Tú te la mereces, oh Padre. Señor, gracias por cada una de las iglesias y de los hermanos y de las familias que hemos venido en esta mañana y en esta tarde. Que salgamos fortalecidos, que salgamos vivificados y que Tu Espíritu sea acompañándonos y guiándonos. En el nombre de Tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén. Gracias. Gracias. Yo creo que Jesús usó muchas ilustraciones. Es posible que no tiene algo en su mano, pero usa la creación y de muchas maneras para enseñar también sobre la vida. Entonces yo no creo que es algo malo, pero yo creo que muchas veces también, si no estoy equivocado, nosotros muchas veces pensamos que los niños no pueden aprender cosas cuando son unos 6 años. Pero yo creo que, por ejemplo, nosotros tuvimos 6 hijos y siempre guiamos nuestro culto familiar, digamos, al nivel de nuestros hijos más grandes. Es interesante cómo los niños chiquitos captaron cosas. Hacemos memorización, por ejemplo, juntos, y los
3 años estaban aprendiendo las mismas cosas como los adultos y repitiendo los textos bíblicos. Obviamente es posible, ellos no pueden entender como los grandes, pero ellos captan muchas cosas. Pero con estas, usted piensa que solamente los objetos o cosas que usted puede usar con los hijos, si tiene, úselos. Si está enseñando algo bíblico o correcto, úselos. Pero usted va a gastar mucho tiempo siempre buscando cosas también. Yo creo que podemos leer la Biblia, explicar esas cosas a nivel del niño, qué está pasando, y ellos están aprendiendo. No sé qué es la respuesta, pero algo que... No, yo estoy de acuerdo con lo que dice Fer. El tema es desde niños, lo que yo estaba comunicando, enseñarles. La casa es el primer lugar en donde hay que empezar a trabajar con los niños, y claro, hay que buscar los mecanismos para llegar a ellos. Y como tú indicas en tu pregunta, hay mecanismos para llegar a los niños a través de imágenes, a través de libros que son adecuados para esa edad. Entonces, hay que idearnos las formas para llegar a los niños y para poder, más que nada, relacionarnos y compartir con ellos. Entonces, yo creo que esa es la manera para empezar, educándoles desde la casa a los chicos. Quiero comentar algo más. Dios habló. En Génesis, Dios creó al hombre y Dios le habló al hombre. Su palabra dice que tiene poder. Y muchas veces la psicología y el mundo nos dice: los niños no pueden entender, a los niños hay que hacerles dibujitos, hay que ponerles marionetas, hay que ponerles videos, porque si no, no captan. Eso es mentira. La práctica reformada ha sido los niños pequeños juntos con sus padres, adorando al Señor, escuchando la prédica, escuchando el sermón, y uno dice: no, es que no van a entender. No, nosotros descansamos en que el Espíritu Santo cuida de ellos. Y así pueden estar ellos perdidos tal vez en el rato del culto, el rato de la lectura de la escritura, divagando posiblemente. El Espíritu Santo es el que tiene el poder para orar en sus corazones. ¿Por medio de qué? De la palabra hablada. Y en eso descansamos. ¿Algo? Me gustaría ir algo. La enseñanza de un padre a un hijo es personal. Yo creo que ese principio es fundamental. El testimonio que un padre da a su hijo dice más que 1000 palabras. La pedagogía puede ser utilizada, es beneficiosa. La pedagogía te permite utilizar cualquier cosa para identificar una enseñanza a tu hijo, pero lo que tú como padre personalmente puedes marcar en él, eso es trascendente. Y hay que tener cuidado. Los seres humanos tenemos la debilidad de crear ídolos muy fácil. Los adultos, hoy en el Facebook, si tú ves, cuando se refieren a Jesús, ponen la imagen de un actor, porque vieron una película. Si tú como padre utilizas una figura para determinar que es Cristo, no te vayas a dormir que mañana tu hijo va a pensar que esa figura tiene una relación con Cristo. Gracias. ¿Otra inquietud? A ver, Carlitos, por favor, puedes, Carlito. Estamos convencidos en la responsabilidad como padres de la enseñanza y la educación de nuestros hijos. Pero ¿qué pasa si nosotros no tenemos la preparación? Podemos enseñar cosas morales, pero de las cosas espirituales, si como padres no sabemos ni si somos ni siquiera salvos, sin comprender muchas veces la necesidad de Cristo. Entonces, ¿qué podemos resultar con nuestros hijos? Si nosotros tenemos una necesidad, veo la necesidad como padres sentirse preparados para poder recibir a nuestros hijos. Creo que Luis Carlos quiere responder. Bueno, usted habló conmigo sobre esto antes, pero yo creo que tenemos que entender que
cada persona aquí llegó a los pies de Cristo en diferentes tiempos, diferentes maneras. Yo creo que la palabra de Dios siempre está obrando, como Pablo está diciendo, pero digamos, en su vida, por ejemplo, yo puedo decir que yo nací en un lugar con todo esto, mucha preparación, digamos, pero para decir que personalmente yo conocí y confesó a Cristo como mi Salvador fue cuando yo estaba 23 años, que yo realmente tenía esta seguridad que Cristo murió por mí. No murió por pecado, murió por mí. Entonces, ¿quién de nosotros somos suficientemente preparados? Yo creo que ninguno. Pero el otro lado es, yo creo que es un deber de la iglesia. Pablo probablemente puede hablar sobre eso. Yo creo que los líderes en la iglesia tienen que pensar cómo estamos preparando a la gente de la congregación. Y esta es un deber de animar a las personas, de hablar con ellos, reunir con ellos, pero también animarles a leer libros. No sé, sí es verdad que si nosotros somos, digamos, por la gracia común, somos buena gente, no hemos matado personas, no hemos robado cosas, cualquier otra cosa. Entonces, en un sentido, Dios ha puesto esto adentro de muchas personas. Por ejemplo, sus vecinos, muchos son buena gente, digamos, son correctos, podemos respetar a ellos en un sentido, pero el otro lado es, ellos, en el final, ellos van a tener, es posible, esa moralidad que usted está diciendo, que no salva a nadie, la moralidad solamente, pero es parte de la creación que Dios ha hecho trabajando en medio de este mundo, que hay personas que no son, si Dios deja a nosotros, como la depravación total, si Él deja a nosotros sin tener gracia común, todos nosotros vamos a matar a nosotros. Porque la maldad en nuestras vidas es grave. Y es grave porque el único Salvador es Jesucristo. Él es lo único que puede salvarte. Entonces nosotros, aunque somos morales, no tenemos moralidad en nuestras vidas, no es suficiente. Entonces, si usted no entiende gracia, no entiende su pecado, usted no puede comunicar esto a sus hijos también. Yo creo que una de las cosas que tenemos que trabajar en nuestros hijos es darle o crear en ellos una sensibilidad que es correcto y no es correcto. Yo puedo decir que mis hijos proveen por su familia, da comida a sus hijos, ¿correcto? Porque una persona puede robar cosas para dar comida a sus hijos, pero el robo es pecado. Entonces, esta sensibilidad, yo estoy pecando en estas cosas. Que por ejemplo, mis padres hablaban sobre el pecado al mismo tiempo cuando ellos hablan sobre Jesús, por el bien de Dios. Yo creo que nos llevamos de hoy en la mañana y en la tarde mucho sobre la enseñanza de los padres a los hijos en las conferencias y en los talleres. Eso fue algo muy importante. ¿Qué están haciendo los padres con respecto a la enseñanza en sus hijos en las casas? Y ahí viene el trabajo en conjunto que tienen que hacer las casas, los hogares, los padres con la iglesia. La iglesia tiene asumir esa parte de poder preparar a los padres para que ellos puedan dar esa preparación, esa instrucción a sus hijos. Y esa es la herencia, ese es el legado que tenemos como Reforma, que lo pusieron mis hermanos en las conferencias. Como iglesias reformadas, como iglesias presbiterianas, nosotros hacemos mucho énfasis en la preparación, pero no solo de los ministros, no solo de quienes están en los ministerios, sino de cada una de las familias, tanto padre como madre, para que puedan transmitir a sus hijos. Por eso es que también hablábamos mucho, si ustedes se dieron cuenta, del discipulado dentro de las casas, dentro de las iglesias, dentro de los hogares. Entonces, ¿qué vamos a transmitir? ¿La enseñanza del mundo o lo que la iglesia nos da? ¿Y qué es lo que la iglesia nos da? La palabra del Señor, el Evangelio. Eso es lo que tenemos que transmitir a nuestros hijos.
No sé si alguien más quiere compartir. Hay que entender algo importantísimo. La palabra de Dios dice que el padre debe criar a su hijo en la amonestación del Señor. Entonces, ¿quiénes están en la capacidad de criar a sus hijos correctamente y bíblicamente? Solo aquellos que han llegado al conocimiento del Evangelio. Los demás, lo único que han hecho o hicimos en algún momento de nosotros fue criarlos. Criarlos básicamente con nuestro pecado, con nuestras costumbres y con nuestra moralidad. No mientas, eso es malo. Y no hagas esto. O peor aún, cuando ya vamos acercándonos a la iglesia, es los hijos de Dios no hacen eso. Tú no debes hacer de esa manera. Eso no es criar en la amonestación del Señor. El Evangelio va más allá. Y ese es el pecado de los padres, que en un momento determinado quieren formar hijos cristianos cuando ellos no lo son. No tienen una relación con Cristo, pero quieren que sus hijos no fracasen, que sus hijos sean completamente morales, pero desde la parte efectiva, desde la parte del Evangelio. Gracias, hermanos. Aquí me llegó un testamento. Tiene muchas preguntas, entonces yo voy a devolver a la persona que me entregó para que me pregunte solo una, que realmente es un testamento. Son muchas preguntas ahí. Escoge cuál de ellas. Unas están un poco complejas. ¿Los mandamientos? Yo creo que vos mismo debes Sí, a una de ver, ellas. ya vamos al orden, el pastor Cecito, vamos a oírlo, ¿sí? Yo creo que Ya, a ver, Galito. Eh, Galito, Nati, Precisamente, mi nombre es Daro Calero. Y quiero que me responda el pastor Luis Daro Calero. Tengo la evidencia de formar la casa. Nosotros estamos viviendo un ambiente de forma de incertidumbre, especialmente en el capítulo este del corte político. Si ustedes, como pastores, como conocedores de la palabra, y ya se ha oído el plan de estratégicos, a lo mejor tiene un plan estratégico para tratar estos temas, especialmente en los cultos dominicales, en las clases que se dan los domingos o de la semana. Porque si bien es cierto, pues ahorita es la comidismo, ¿no es cierto?, la parte económica, social, política o desafío de tipo gubernamental. Así es que yo daría a mis caros que era lograr porque vivimos, insisto, en un Bueno, todas las épocas han sido épocas de incertidumbre. Realmente esto no es ninguna sorpresa lo que ocurre. Nosotros vivimos de crisis en crisis. Más bien, si hubiese un periodo de estabilidad, eso debería estar aquí. De modo que los principios de la tradición reformada también apuntaron a comprender, explicar y orientar a la Iglesia con respecto a los momentos de crisis. Y hay en la tradición reformada sólidos argumentos basados en la Escritura de cuál debe ser el carácter y el proceder del cristiano de la Iglesia. Como te digo, y como hablé temprano con la conferencia, el momento en que tú haces una separación de la explicación teológica con la separación de algún elemento social, en ese momento puedes provocar un dualismo que finalmente te lleva a buscar soluciones en un área de la vida dejando a un lado el Evangelio. Por eso es que lo más importante para tratar de explicar, entender y tomar decisiones bíblicas con respecto a las crisis que nos rodean, culturales, sociales, económicas, es perseverar en la palabra y en la doctrina. Solamente conociendo a Dios, el hombre entiende cuál es su responsabilidad delante de Dios. Por eso es que, bueno, tenemos planes estratégicos. Entonces, es un asunto eminentemente administrativo. Y en eso, por ejemplo, debemos ser sumamente cautelosos con pretender trazar líneas administrativas
significativas en la vida de la iglesia. Pero hacemos planes, digamos. En la escuela de reformada de formación pastoral estamos estudiando la doctrina y vamos a estudiar por 5 años. Queremos conocer cuál es la orientación que la Biblia nos da con respecto a las crisis. Les invito a que estudien los 5 años, que lean los libros, que trabajen y reflexionen sobre lo que se está aprendiendo en las iglesias. No busquen soluciones parche ni soluciones ideológicas o políticas. Y lo mismo pasa con niños. Cuando nosotros, por ejemplo, en el último curso, que nosotros hacemos la promoción a todos, invitamos a todos, pero no van. En uno de los últimos cursos nosotros trabajamos el tema de la antropología bíblica. Y ahí se habla del mandato cultural, que es el ámbito que vos estás preguntando. ¿Vale? Pero no llegaron a aprender. ¿Cierto? Porque se necesita, la educación es eso, es un proceso. O sea, como yo les decía temprano, no basta solamente poner un rotulito y un meme y decir, ya tengo una respuesta y esto es lo que debo hacer. No. Es discipulado, es edificación, es maduración, es aprendizaje, es dejar atrás los ídolos de nuestra carne, nuestras inclinaciones ideológicas, etc. Es renunciar a nosotros mismos, es morir a nosotros mismos y nuestras apetencias y los deseos carnales y las tentaciones de este mundo. Es renunciar, literalmente es entregar la vida a Cristo y saber que solamente la respuesta es de Él y en su palabra. Entonces, en la medida en que nosotros perseveramos en ella, vamos a ir aprendiendo, conociendo cómo, en este caso, los padres de la Reforma pudieron afrontar un periodo de crisis que era peor que lo que nosotros vivimos. O sea, ahí simplemente proclamabas el nombre de Cristo y eras quemado. ¿Se dan cuenta? Pero estos hermanos, con el poder del Espíritu Santo, no tuvieron ningún temor, pero tampoco estuvieron atrás de presidentes, reyes, etc. No, a proclamar el Evangelio, que esa es la misión y la vocación de Dios. ¿De acuerdo? Ya. Voy a decirte algo. Yo mencionaba que un principio en la conferencia de la mañana es que nosotros somos educadores. Los jóvenes tienen que entender que ellos también tienen una misión. La misión de los pastores, la misión de los padres es completamente distinta, ¿verdad? Tú también tienes una responsabilidad. Tu responsabilidad es, a través del Evangelio, permitir llevar las buenas nuevas para que Cristo sea quien santifica la cultura tuya. Yo no tengo tu cultura, yo no estoy en tu tiempo, tú estás muy diferente del mío, pero la responsabilidad esa es tuya. ¿Qué quiero decir? Es que la juventud tiene que entender que llevar el Evangelio y trabajar en el discipulado es también responsabilidad de los jóvenes. ¿Quiénes pueden llevar el Evangelio a las universidades? Nosotros no podemos hacerlo, son ustedes. ¿Quiénes pueden llevar el Evangelio a la juventud que está en las drogas? No podemos nosotros, pero tú sí puedes. Entonces, cuando hay cursos como estos, cuando hay sermones, cuando hay materiales, el joven debe asumir esa responsabilidad. El joven tiene que ir, recibir y luego ir y
Entonces, eso contestaría la primera pregunta. Entonces, jóvenes, tenemos el reto. El Evangelio lo puede hacer. El apóstol Pablo dice, si nuestro Evangelio está encubierto para los que se pierden. Y en el versículo 18 del capítulo 3 de Corintios dice, nosotros debemos tener nuestra cara descubierta. Porque solamente cuando nosotros tenemos la cara descubierta, podemos dar y permitir que la gloria de Dios comience a compartirse. Entonces, cuando yo me hiciste recordar mi juventud, yo tenía esta oportunidad de compartir el Evangelio con mis compañeros, pero no lo hice. Y no fue así cuando terminé mi colegio y falleció un amigo que pasó conmigo 4 años. Y en ese momento entendí qué hice. Porque yo no pude compartir el Evangelio, porque yo pensaba que eso tenía que hacer el pastor Roberto o el pastor Luis Carlos, pero yo no lo voy a hacer, soy un joven. Las responsabilidades de todos. Ahora la siguiente pregunta es muy amplia y nos sacude. Porque nosotros como iglesia tenemos que considerar dentro de nuestro plan de guía ministerial situaciones como estas. Y no solamente niños enfermos con autismo, hoy tenemos personas con cáncer, tenemos personas con enfermedades catastróficas, las cuales necesitan nuestra atención, pero el Evangelio es eso. Nosotros debemos atender. Jesucristo dijo que tenemos que buscar a los enfermos para mostrar la gracia y la misericordia de Dios. No podemos hacer discriminación de personas, jamás. Nosotros tenemos que estar abiertos, que si estamos en un culto y tenemos una persona que por su enfermedad mete bulla, pues tenemos que aprender a amarle y aceptarle a la persona en esa condición. No podemos decir, por favor, ayúdenle al hermano que salga afuera para darle una atención extra. ¿Cuándo le vamos a dar la atención extra? Ella tiene que ser parte de la comunidad, porque la comunidad somos todos. Cristo nunca rechazó a nadie. Es más, Él vino por los necesitados. No sé si alguien... Esa preocupación también le pasó por la mente a un joven hace unos 200 años. Decía, ¿cómo puedo dedicarle la palabra a un solo mundo? No venía de la tradición reformada necesariamente, pero de la tradición cristiana sí. Y fue el inventor del sistema de lenguaje para solo mundo. Lo mismo pasó con el lenguaje de los videntes. No fue un pastor. Después él fue invitado a pastorear una parroquia, pero no fue un pastor. Fue un creyente que, movido por el Espíritu del Señor, sintió el peso en su corazón de compartir el Evangelio con aquellos que tienen esas dificultades. Entonces, en el poder del Señor, nosotros tenemos esa responsabilidad. Yo no sé, puede ser que de aquí se levanten esos hombres y mujeres que sean testimonio al mundo de lo que los cristianos hacen para alcanzar a los perdidos, y que de paso dan un legado inmenso al mundo. ¿Se da cuenta? Entonces hay que trabajar, digamos, hay que poner mente, corazón en la tarea, y sin perder de vista la misión. Porque a veces nos perdemos, creemos que no, los expertos psicólogos, ellos nos dirán lo que tenemos que hacer. Ellos son, no nosotros. Y vamos a aprender de ellos. Y en ese momento hemos renunciado al poder del Evangelio. ¿Verdad? Otro sermón. Yo creo que con nuestros jóvenes, yo tenía jóvenes, pero cuando Arlene y yo nos casamos, hubo personas más de edad que nosotros tenían sus adolescentes en la casa y dijeron a nosotros, Fred, Arlene, disfruta a sus niños cuando son pequeños, porque cuando son adolescentes va a cambiar. Pero si usted va a la Biblia,
Nunca la Biblia dice, los jóvenes son rebeldes. Dice, todos nosotros somos rebeldes. ¿Correcto? Entonces, usted tiene chiquitos, van a mostrar su rebeldía contra Dios, contra los padres, porque ellos van a decir no, cuando usted pregunta algo, no, es rebeldía. Entonces, nosotros a veces pensamos que los jóvenes tienen esto. Todos los jóvenes que están en estos casos que usted está diciendo, esas cosas, vienen de las familias, vienen de una familia. Los jóvenes del mundo, nuestros jóvenes mismos, vienen de una familia. Entonces, esta es la razón que queremos enfatizar a los padres que tienen niños chiquitos, trabajan. Da a ellos una sensibilidad, claro, pero también la esperanza en Cristo. Y no es necesario que sus jóvenes tienen que ser rebeldes, pero son jóvenes todavía. Entonces yo creo que en la iglesia, como nuestras iglesias, tienen que pensar sobre los jóvenes, porque es una etapa de la vida, yo creo que es difícil para ellos. Es difícil. Los hijos chiquitos, ellos van a obedecer, los padres tienen fuerzas para controlarles un poco, y yo puedo llevar a mi niño chiquito en la esquina, en cualquier otro caso, en el cuarto atrás para corregir a él, pero cuando son adolescentes yo no puedo hacer esto. Entonces yo tengo que confiar en Dios, que Dios está hablando a nuestros hijos desde chiquito, y cuando son adolescentes todavía respetan al padre y madre, porque los padres y madres actúan bien con ellos también. Pero es una etapa cuando muchas cosas del mundo están pasando por sus mentes, es posible la independencia, porque si los hijos son dependientes de nosotros, como bebés, como chicos, pero cuando son más grandes, ellos tienen que llegar a la madurez también, es decir, que ellos tienen que tomar decisiones por sí mismos, igualmente sobre su creencia en Cristo. Entonces, tenemos que, cuando ellos tienen preguntas contra la religión, contra nuestra doctrina, contra los cosas del mundo, nosotros padres tenemos que escuchar antes de predicar. Tenemos que escuchar a ellos, y con lo que hemos aprendido como padres, teología y toda esta experiencia de vida, contestamos con paciencia, que ellos mismos pueden entender y captar estas cosas. ¿No? Entonces yo creo que tenemos que trabajar con esto en la iglesia, pero también en nuestras casas, y pensar sobre qué es, cómo el niño llega a la madurez. Permite preguntar, es posible quejar, es posible, pero tenemos que escuchar. Yo no quiero esto, papá, pero ¿por qué no quieres esto? ¿Qué piensas que es mejor para ti? Ellos van a hablar y nosotros tenemos la paciencia para corregirles con paciencia. ¿No? Todos nosotros tenemos esto. Según estos diferentes problemas que niños tienen, como autismo y esas cosas, yo creo que nosotros no tenemos que pensar que el mundo no tiene ninguna enseñanza sobre esto. Podemos, si es más allá que yo puedo pensar, ¿no? Yo no soy experto en esta área, pero yo puedo aprender, yo puedo escuchar, es posible ayudar a mi hijo, a estas personas. Pero siempre yo tengo la teología bíblica que me hace discernir qué es correcto y no solamente es una filosofía del mundo. Pero sí hay esos problemas y nosotros tenemos que a veces vamos por un psiquiatra. ¿No? Es tipo de cosas, pero ten cuidado. Ellos van a enseñarles muchas cosas, pero entienden que esos niños tienen pecado también. ¿No? Dios puede salvar. Y los con discapacitados, yo voy a decir que obviamente esos problemas que tenemos en este mundo de niños que nacen discapacitados son una bendición de Dios, realmente. Si usted piensa que esta es una carga real, pero tenemos que pensar que estos niños son bendiciones de Dios también, hasta los que tienen autismo. Entonces, estas cosas. Pero gracias a Dios, nosotros creemos en Dios que es misericordioso, es todopoderoso. Muchas veces decimos, pero ellos tienen que llegar a un punto que ellos pueden confesar a Cristo con su boca. Muchos de ellos no van a llegar a este punto. Pero también Dios sabe, y Dios ha dado a este niño discapacitado en muchas áreas. Pero es una bendición, es posible para nosotros, primeramente, como padres, esas cosas.
segunda cosa es que es una bendición entre la iglesia. Porque la iglesia es todos nosotros. Y como pacto nosotros creemos que ellos son parte del pacto. Y Dios sabe. Y Dios puede salvar a esas personas. Y hay muchos discapacitados que van a estar en el cielo. Entonces yo creo que tenemos que confiar en Dios. Sí, es un trabajo, es una carga, pero son una bendición. Entonces es que yo no puedo trabajar con una discapacitada o sentar. Explica los 5 puntos del calvinismo. Y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Quién es Calvino en esas cosas? ¿Verdad? Y explica a mí la Trinidad. Jamás que nosotros tenemos problemas en explicar esas cosas, pero más que eso, pero ellos para mí son bendiciones. Y nosotros como iglesia entendemos que ellos son parte de nosotros y ellos van a estar con nosotros como seres. Solamente para completar un par de ideas más con respecto de las personas y niños con discapacidad. Nosotros debemos confiar en que nuestros hijos son hijos del Padre. El Señor ha hecho promesas a los creyentes y a sus hijos. Y los mismos medios de gracia que el Señor ha provisto para los creyentes, también ha provisto para los hijos, cualquiera sea la condición. A veces nosotros, como decía Alfred, queremos las respuestas de personas sin problemas, que las mismas respuestas tengan las personas con discapacidad, pero la clave está en seguir predicándoles el Evangelio, seguir orando por los hijos, seguir siendo intercesores de nuestros hijos. Si nuestros hijos están limitados por su condición de confesar como nosotros pensaríamos que se debe confesar al Señor o confesar los pecados, nosotros como padres somos los intercesores de nuestros hijos. Esa es nuestra función. Pero y predicando el Evangelio, y si creemos nosotros que los hijos con limitaciones no aprenden la doctrina, yo les puedo dar el testimonio que sí aprenden. Sí aprenden, para la gloria de Dios, aprenden. No van a escribir la institución cristiana, seguramente, pero sí van a aprender el Evangelio, que es para la redención de nuestros hijos. Necesita... De acuerdo a los niños discapacitados, o sea, si en caso quisiéramos enseñar, deberíamos investigar estrategias y adaptarlos a lo que nosotros estamos enseñando, en este caso en educación cristiana o en las escuelas comunitarias, para que, y buscar de acuerdo a la deficiencia que el niño tiene. De esa manera podemos nosotros ayudar a nuestros niños con discapacidad. Una pregunta más. Por Yo favor. tengo una inquietud. Si bien es cierto, estamos en el ciclo de educación y formación en la escuela formada, y con la preocupación de siempre reformados al buscar que no tenemos las escuelas, los colegios, las universidades, podamos dar la enseñanza reformada ahí. Con inquietud, se puede mirar a futuro formar centros educativos, escuelas, colegios, universidad. Aleluya. Sí, en verdad esa es, ya te voy a pasar la palabra, porque Luis Carlos es el experto en ese tema, por así decirlo, pero esa es la idea, que no nos quedemos únicamente en unas buenas proyectos o buenas ideas. A futuro es tener o apoyar a MINS, que es un seminario que tenemos, y por qué no soñar con escuelas, universidades, colegios reformados, en donde nosotros podamos enviar a nuestros hijos a que ellos estudien ahí. Justamente hoy estábamos hablando y decíamos, en la casa, en el hogar, es el primer puntal. Otro debe ser ese tipo de instituciones que no las tenemos en nuestro país, y es la idea. ¿Por qué no soñar a futuro? ¿Por qué no empezar a trabajar en ese sentido? Y la iglesia seguir trabajando en la parte que le compete, que le corresponde. Muchas gracias la pregunta, porque eso a mí me da cancha para seguir soñando. Gracias, hermanas. Sí,
Realmente, lo que nosotros estamos viendo en este punto con la fraternidad de iglesias reformadas y presbiterianas es una bendición del Señor que se viene a concretar después de 4 años, casi 4 años de estar reunidos, orando, conociéndonos y buscando que el Señor nos guíe para servir a nuestras iglesias. Porque claramente no se puede alcanzar esas metas que usted señaló si no hay una correcta comprensión de la palabra, si no hay una correcta y profunda comprensión de la doctrina reformada, pero sobre todo si no hay un liderazgo bíblico, cristocéntrico, que sean siervos de Dios, que sirven a la iglesia. Porque cuando no hay un liderazgo de ese modo, las iglesias son débiles. Y con iglesias débiles no hay pueblo para hacer planes, de ninguna manera. Si nosotros, digamos, soñamos, decimos, queremos tener una universidad, ¿cuántos estudiantes podríamos proveer nosotros entre las 3 iglesias? ¿20? ¿30 estudiantes? Eso es inviable, eso no va a funcionar. Quizás podemos empezar humildemente, preparando a los líderes fuertes, las congregaciones serán edificadas, las iglesias reformadas y presbiterianas entrarán en una tarea de misión y evangelización para la multiplicación de iglesias, ¿cierto? La plantación de iglesias. Y después vamos a seguir soñando lo que el Señor disponga. Mientras tanto nos preparamos. La idea de la Escuela Reformada de Formación Pastoral no es exclusivamente para los líderes, es para que todos participen. Hay una dedicatoria particular, una presión particular de parte de los consistorios para que los aspirantes a liderar en los ministerios, sobre todo los oficios, estén obligatoriamente involucrados como requisito para ser parte del comprometimiento en los oficios. Entonces, preparamos al pueblo, preparamos a la iglesia en general, pero ya estamos viendo, por ejemplo, la necesidad con fines de soñar en una escuela. No hay una escuela si no hay maestro reformado. Y al interior de nuestras iglesias sí hay maestros profesionales, pero debemos prepararles en la doctrina para que sean maestros reformados, con pedagogía reformada, con filosofía educativa reformada. Y una vez que tengamos un equipo, un grupo de maestros, vamos a empezar a soñar en un plan, porque eso ya no le corresponde a los pastores. ¿De acuerdo? Y eso puede ser 2 años, 5 años, yo no sé cuándo el Señor nos prodigue con esto. Sin embargo, yo puedo plantearles un reto. Venía conversando con Fred y alguien meses atrás, también con los hermanos que nos reunimos con los líderes. Sí, ¿por qué no podemos pensar, y ni puede apoyar, y coordinar, porque no es que nosotros tampoco somos expertos, pero podemos plantear un currículo de cosmovisión y educación cristiana exclusivamente para los maestros que están en nuestras iglesias, que son profesionales en la educación? Porque como nuestros maestros han pasado por la universidad, hay muchas cosas que hay que limpiar en ese aprendizaje, ¿cierto? Entonces hay que reformar a los maestros, a los educadores. 2 años de currículo, ¿les parece muy extenso? Digo, imagínense lo que significa que tengamos 10 maestros y maestras profesionales preparándose durante 2 años en un currículo reformado. Y después veremos. Entonces, que el Señor disponga. Mientras tanto, humildemente hacemos lo que tenemos que hacer. Empezamos a trabajar, a preparar a los líderes, a aquellos que se van a involucrar en el ministerio,
y que la oración de la congregación sea acompañando ese proceso. Porque evidentemente el pueblo tiene que orar, interceder por su propio bienestar. Solamente para añadir un poquito, yo creo que tenemos que mover en esta dirección, como Luis está diciendo, pero al otro lado estamos viviendo en el presente. Entonces sus hijos, los todos aquí están en escuelas, colegios, universidades que no realmente saben mucho sobre Dios. Algunos cristianos, digamos que no necesariamente tienen buena teología tampoco. Pero esa es la razón que usted ve, por ejemplo, países como China ahora, la persecución no es permitido de hacer esto, porque no están destruyendo. Ellos llegan al edificio como ese, ellos destruyen toda la iglesia. ¿Qué hacen los cristianos? ¿No? En la casa. Sí, ahora Dios en la casa. Se enseñan a sus hijos, aunque sus hijos tienen que ser programados para pensar como comunista en este país, ¿no? Pero los hijos de creyentes están creciendo, cristianos, la iglesia de Cristo, que no es un edificio, está creciendo. Tienen millones de cristianos que dicen esto. Entonces, aunque la situación aquí no tenemos esas escuelas, sí, es bueno de continuar, pero si no hay, ¿qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo en nuestras casas? Entonces, si los niños llegan a la casa, se habla sobre cosas, corrígeles, enséñales de la Biblia, qué es correcto, qué es bíblico. Y para mí, esto es lo que tenemos que hacer. Realmente estoy de acuerdo con Luis y eso, nosotros sonamos esto, que un día tenemos estos tipos de escuelas y colegios. Y aquí hay varias preguntas. Pero la idea es, ¿qué es nuestro pecado de no cumplir la misión? Como iglesias de tradición calvinista que hemos traicionado a la visión calvinista de la misión. Bueno, la respuesta a esto va a ser el día sábado, el 9 de noviembre, cuando tenemos nuestro taller sobre misión y evangelismo en la iglesia San Pablo. Taller que va a estar dictado por el hermano Carlos. ¿Es verdad? ¿Es un pecado que hemos cometido? Sí. ¿Cuáles son las razones? Pueden haber muchas razones. Sí, pero creo que no es el momento de llorar sobre la leche derramada, sino más bien esperar que Dios nos provea de su palabra que transforme nuestros corazones para comenzar a hacer evangelismo. ¿En dónde? En nuestra trinchera. Mi vecino, mi familia, mi amigo, siendo yo humilde, ¿sí? De proclamar a Cristo que nos ha crucificado, no esperando que sea el pastor, el apostorio, la iglesia, sino yo soy el enviado que hablar de aquello que me llevó en las tinieblas de la oscuridad. Hermanos, siendo cuarto para las 4 de la tarde, damos gracias a Dios por este tiempo. Sé que algunas cosas quedan ahí en el tintero, hay muchas preguntas, sí. Con esas preguntas, por favor, acérquese a su consistorio, acérquese a sus pastores. Tiene ideas, tiene propuestas, acérquese de ellos, converse con su liderazgo y que el Señor nos ayude a seguir caminando, a seguir adelante. Gracias a nuestros hermanos que han preparado estas charlas, estos talleres. Y no se olvide de estar orando por sus pastores. No se olvide de estar orando por ellos, pidiendo que Dios les dé sabiduría. No se olvide de estar sirviendo usted en su iglesia. No espere que otros lo hagan. Usted sirva. Usted póngase la camiseta y hágalo para la gloria de Dios. Gracias a la iglesia presbiteriana Cristo Vive por acogernos en este día, en esta tarde. Gracias por la generosidad, por el calor que nos han dispensado. Pablito, los hermanos, muchas gracias. Palabra Viva, a San Pablo, a la Gracia. Hoy tenemos hermanos de otras denominaciones que están acompañándonos. Gracias por estar con nosotros y que el Señor sea exaltado, sea adorado. Pongámonos de pies, por favor, para despedirnos con una oración.
Bendito el Rey en este día, nuevamente nos acercamos a través de la oración, por medio de Cristo, para darte las gracias. Gracias por este tiempo en que hemos podido ser instruidos, Señor, en tu palabra, en tu verdad. Gracias, Señor, porque nuestros corazones han sido movidos también. Nos ha llevado a reconocer nuestro pecado, a contemplar nuestra deficiencia, nuestra maldad, y a contemplar que hay esperanza. Hay esperanza para nuestras vidas, hay esperanza para nuestras familias, para nuestros hijos y para nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque tú eres el Señor de la historia. Y tu palabra sigue siendo viva y eficaz. Y sigue cumpliendo la misión por la cual tú la enviaste. Llamar a tu pueblo, a tu reino. Te lo damos por ello, Señor. Descansamos en tu obra, bendito Espíritu Santo, que trabajarás en cada corazón, cumpliendo el propósito eterno de conformarnos a la imagen de Cristo, para estar contigo, gozando de tu presencia y sirviéndote por siempre. Gracias, Dios mío. Que esto que hemos aprendido clame en nuestros corazones y nos ayude a vivir una vida que te agrade, que nos ayude a ser aquellos hombres y mujeres que tú anhelas, que tú deseas por reino. Solo con tu gracia y tu misericordia podemos hacer cosas. Y por eso te adoramos. Descansamos en ti, bendito Rey, y prepara nuestros corazones por día de mañana, acercarnos en comunidad para gozar de tu presencia y adorarte en espíritu y en verdad. Porque tú eres la gloria por los siglos de los siglos. Amén.